Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y hoy quiero introducirles el tema: ¿se puede juzgar? ¿Jesús es el único que puede juzgar o nos ha dado autoridad de juzgar? ¿Qué dicen las Escrituras? Y es que introduzco este tema porque sé que hay muchos cristianos que no entienden esto a su plenitud o andan confundidos respecto a esto. Y es que sé que se han chocado con esto de que han visto a un hermano en alguna falta o en algún pecado y se encuentran con esta muralla, con ese muro. Y es esta palabra que dice: no juzguéis. El único que puede juzgar es Jesús. Y te encuentras con esa frase tradicional entre los templos: no juzguéis, no se puede juzgar. Pero veamos qué dice las Escrituras. En Juan, capítulo 7, versículo 24, Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús nos manda a juzgar, no conforme a lo que parece ser, sino con justo juicio. Él nos manda a juzgar no conforme a la vestimenta, no conforme a lo que nos dicen, sino con justo juicio, sino con verdadero testimonio, sino con verdades, no con lo que parece ser. Pero ¿de dónde encontramos este versículo que nos manda a no juzgar? Que esto lo podemos ver en Mateo capítulo 7, del 1 al 5, y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, ya encontramos la frase, ya encontramos la frase tradicional que se da entre las iglesias. Ok, pero veamos qué dice el contexto. Porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y, o sea, ¿cómo tú vas a corregir a tu hermano que está en pecado, tú también estando en pecado? El hermano te va a decir: oye, tú no me puedes corregir porque tú también estás en pecado. ¿Cómo tú me estás diciendo vence si tú no has vencido todavía? Y esto se daba mucho entre los fariseos. Ellos se jactaban de que tenían la ley, de que tenían la verdad de Dios. Pero ellos no podían dar juicio al pueblo, ellos no podían corregir al pueblo, porque ellos mismos estaban en esos pecados que ellos querían corregir. Ellos mismos estaban ciegos. Y por eso Jesús les decía: ciegos, guías de ciegos. Por eso Jesús les decía hipócritas, porque limpiaban lo de afuera, pero lo de adentro no le hacían caso, lo dejaban en pecado, en suciedad. Entonces se hacían ciegos, guías de ciegos. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 8, del versículo 3 al 11. Entonces dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces les dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos aquí la asombrosa respuesta que le da Jesús a los escribas y los fariseos.
El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y vemos también cómo Jesús, siendo él libre de pecado, no la condenó. Jesús sí tenía potestad de tirar la piedra, pero él le dice, yo tampoco te condeno. Yo sí estoy libre de pecado, pero yo no te condeno. Vete y no peques más. Esa palabra es esencial. Pero seguimos. Y cuando estás libre de pecado, cuando Jesús te liberta, vamos a decir, cuando Jesús te hace libre y te entrega su espíritu, ¿qué nos manda Jesús a hacer? ¿Cómo nos manda Jesús a corregir al hermano? Esto está en Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Prácticamente ahí te está diciendo, deséchalo de la iglesia, de la congregación. Prácticamente está diciendo, bueno, si no se quiere arrepentir, que para afuera que va, como dice en mi país. Esto también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, en el caso de Pablo. Es un gran ejemplo de ese tema, que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué es entregado a Satanás? Porque la palabra no se contradice. Dice que cuando de ti se limpia tu casa y salen los espíritus inmundos, si tú le abres la puerta otra vez, viene ese mismo espíritu, pero con 7 peores hacia tu morada. O sea, wow, yo no me imagino ese estado. No es buena vuestra jactancia. Seguimos en el versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis, dice Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que está fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, aquí Pablo está metiendo un juicio fuerte. Está desechando a uno y para colmo lo está entregando a Satanás. Pero ¿por qué Pablo tiene esa autoridad? ¿Dónde Dios, Jesús, nos ha dado esa autoridad de juzgar? La ley dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Entonces, ¿por qué usted puede confiar en mí? ¿Por qué podemos confiar en Jesús si Jesús era un hombre? ¿Cómo podemos creer que su testimonio era verdadero? Y es por lo que dice en el siguiente versículo. En Juan capítulo 8, del 12 al 18 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo,
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ese es el gran misterio, hermanos. Que no solamente era Jesús que estaba hablando, no. También era el Espíritu de Dios a través de él. También es el Espíritu de Jesús a través de nosotros que habla. Por lo tanto, no es un solo hombre que está hablando. No solamente es uno que está dando testimonio, sino que dos personas dan testimonio. Como dice la ley, el testimonio de dos o más constará toda verdad. Por lo tanto, Pablo hacía ese juicio, sabiendo él que el Espíritu de Dios estaba con él. Prácticamente era Dios, Jesús, haciendo juicio a través de Pablo. Entonces no temamos en corregir al hermano. No temamos en juzgar, no conforme a las apariencias, conforme a lo que parece ser, sino con justo juicio. Si vemos algo en la palabra que el hermano no está cumpliendo, que si vemos algo que Jesús nos da a través de sueños, nos da a través de sus dones, que el hermano está tal vez en pecado o está en alguna falta o ha ofendido de alguna forma, no temamos en corregirle, pidamos al Señor y que el Señor nos siga instruyendo y nos siga dando de su palabra para darla a los demás hermanos, para darla a los demás que necesitan ser corregidos. Y este es el final del tema, hermanos. Yo espero que le haya sido de mucha bendición, que Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bye.